Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Les quiero invitar a todos los amigos, los hermanos, que puedan abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 12 del capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso, por hoy día vamos a leer hasta el verso 17, ¿ya? Pero yo voy a exponer hoy solo hasta el 14, ¿ya? Los próximos sermones, están obviamente correlacionados y en secuencia, desde el verso 12 hasta el final del capítulo 1, ¿ya? Pero hoy día vamos a centrarnos solamente hasta el versículo 14. Sin embargo, vamos a leer hasta el 17 para tener una idea un poquito más amplia, ¿ok? Quiero solicitarle a mi hermana Carolina que se ponga de pie, ¿sí? Y que por favor nos lea el texto, ¿ya? Capítulo 1, verso 12 hasta el verso 17, por favor. Mientras tanto me cambio la mascarilla. ¿Me escuchan? ¿Está encendido? Sí. Ya. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. No, versos 12. Perdón. Eso, del 12 al 17. Ya. Sí, por favor. Ok. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Muchas gracias. Hermanos, hoy día quiero hablar con ustedes sobre hacia la plenitud del gozo. Esta es la primera parte de estos sermones que vienen a continuación. Hacia la plenitud del gozo. Y como ustedes saben, y a los amigos que se vienen recién incorporando, para que sepan, estamos exponiendo la carta del apóstol Pablo a este grupo de hermanos que vivían en Filipos, la iglesia de los filipenses. Y esta carta es una carta repleta de alegría, repleta de gozo, repleta de esperanza, de añoranza, de perspectiva. Y creo yo, queridos hermanos, que este tipo de cartas del apóstol Pablo nos hacen muy bien. Vamos a dar un tiempito para que todos podamos participar, ¿ya? Así que tranquilidad. Tomen asiento nomás, tranquilos. Les decía que pienso que nunca es inoportuno que nos inviten a vivir alegres, a vivir gozosos, a vivir contentos. El gozo es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu. Dice el apóstol Pablo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Fruto del Espíritu Santo. Y ahí está, amor, gozo, el segundo que el apóstol Pablo nombra cuando le escribe a los Gálatas. El gozo es algo que debiese estar presente en toda la vida de los cristianos.
pero debemos reconocer que el gozo es algo que, si bien esperamos todos nosotros que esté en nuestro corazón de forma arraigada y podamos experimentarlo de forma creciente y constante, el gozo es algo que se pierde. El gozo es algo que no es constante muchas veces en la vida nuestra. El gozo es algo que a veces está muy presente en nuestro día a día, pero muchas veces no es constante. El apóstol Juan escribía una de sus epístolas y él oraba y decía que escribía estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Es decir, el gozo es algo que tiene que ser trabajado, es algo que tiene que ser, se tiene que dedicar tiempo, concentración, exige de nuestra parte madurez, exige de nuestra parte comprensión, que aumente nuestra comprensión, que nos dediquemos a entender cómo esto funciona. Si bien es un don que se manifiesta a veces de forma incomprensible en nuestra vida, es necesario también que se trabaje. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta de que hay solo una cosa que está muy bien fundamentada que puede hacerte perder el gozo. Y es el pecado. El pecado quita el gozo del corazón del creyente. El pecado extermina el gozo, las actitudes pecaminosas, el descontento, la amargura, el enfado, cuando nos salimos de nosotros mismos y explotamos en ira, cuando tenemos dudas acerca de la fidelidad de Dios, cuando el temor nos embarga, o cuando estamos negativos, ¿cierto? O nos falta el perdón. Todas esas cosas nos roban el gozo. Todas nos roban el gozo. ¿Cuál es la solución que la Escritura nos da? Y esto solo a modo de introducción. Súper simple, dice la Escritura, simple, ¿eh? Pero arrepiéntete, ten fe. El Evangelio es la solución de la Escritura al pecado. Y el pecado es lo único que efectivamente te puede quitar el gozo. Y si te pasa a ti eso, que si caes en una dinámica de ira, en una dinámica de falta de perdón, se te sale la alegría del corazón porque estás pecando, el Señor te invita y a todos nosotros nos dice, ven a mí, echa sobre mí tu carga, confiesa tus pecados como leíamos en el Salmo 51, ¿cierto? Entrégate, pide perdón y el Evangelio a través del Espíritu Santo nos perdona y obtenemos el perdón en Jesucristo y podemos retomar el sendero de la gratitud, el sendero del gozo. Sin embargo, la inmadurez es un tema tremendo que tenemos que traer a colación cuando hablamos de esto. ¿Por qué? Porque si bien un problema de salud, si bien tener problemas en el empleo, en el trabajo, si bien tener problemas financieros, ¿cierto? Si bien tener problemas de relaciones personales o tantos otros son cosas importantes, no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado que a veces enfrentando los problemas del día a día, de repente me deprimo, de repente como que no estoy tan contento como debiese, ¿cierto? Estas cosas nos roban el gozo también, fíjate tú. Son cosas que la Escritura nos comenta que no son pecaminosas en sí mismas, pero que también nos quitan el gozo. Y en esta parte de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, se nos va a enseñar que una perspectiva correcta acerca de Dios, del Evangelio, acerca de la oración, del amor, del gozo, nos ayudan a todos nosotros, hermanos, a vivir con gozo independientemente de algunas cosas que se nos oponen en la vida. Y una de las primeras cosas que aparecen aquí en la carta son las circunstancias. Lo segundo que va a aparecer del verso 12 en adelante son los adversarios. Y después el resto de los versículos del 18 hasta el 26 van a hablarnos de otros dos factores en los cuales podemos vivir nosotros sobre el promedio, que tienen relación con amar mucho esta vida, con amar mucho la vida en el cuerpo, ¿cierto? Y, por supuesto, nos van a hablar más adelante el apóstol Pablo, respecto de siempre permanecer ligado, ¿cierto?, a la esperanza que la vida eterna nos trae. Ahora, el punto en cuestión que quiero traerles a ustedes, queridos hermanos, es que los creyentes somos sometidos constantemente a dificultades.
Constantemente somos sometidos a situaciones difíciles. Constantemente somos atribulados y probados. El Nuevo Testamento lo reconoce muchas veces. En los Evangelios se nos dice que Jesucristo nos decía que en el mundo tendremos aflicción, pero dice, pero manténganse con esperanza porque yo he vencido el mundo, dice el Señor Jesucristo. En Santiago, por ejemplo, el apóstol Santiago le dice a la iglesia que tengamos por motivo de sumo gozo cuando enfrentemos distintas tribulaciones y distintas pruebas. Dice, reconociendo que en todas las pruebas que nosotros vivimos, en nuestra fe la que va siendo perfeccionada, entonces se reconoce esa situación. Y cuando nosotros miramos las circunstancias del apóstol Pablo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, las circunstancias que él vivía, ya hemos hablado un poco acerca de esto, son circunstancias que están sumamente lejanas a lo que tal vez nosotros podríamos vivir. El apóstol Pablo era una persona que constantemente era sometido, comillas, a ciertas frustraciones, es decir, el apóstol Pablo planificaba cosas y ni siempre esas cosas que él planificaba las podía conseguir. Por ejemplo, y aquí quiero entrar a contextualizar, cuando tú lees la carta del apóstol Pablo a los romanos, y les voy a leer unos versículos acá para poder contextualizarles, en los versículos 9 a 10, el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos les comenta de que él añoraba y estaba siempre en sus oraciones, voy a leer, estoy leyendo el verso 10 del capítulo 1, que imploraba que al fin él pudiera por la voluntad de Dios lograr ir a Roma a estar con los hermanos. El apóstol Pablo escribe eso a los romanos. Yo tengo muchas ganas de ir a ustedes. Me ha costado muchísimo, he tenido oposición, pero espero que al fin poder yo estar con ustedes. Y cuando lees un poco más abajo la misma epístola a los romanos, dice el apóstol Pablo, y no quiero ignoren que hermanos que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me ha sido impedido. O sea, el apóstol Pablo, fíjate tú, o sea, él tenía... Y era una persona que estaba completamente dedicado a la labor del evangelio. Él tenía este plan de ir y estaba siendo impedido. Y ahora, él llega a Roma, pero él no llega libre. Él llega como un preso. Él llega como un prisionero. Entonces, él tenía ganas de ir a Roma. Obviamente, él no estaba pensando en su situación ideal. No era llegar encadenado a un centurión, ¿cierto? No sé si... Él quería, obviamente, llegar a compartir con los hermanos con toda libertad y ahora él consigue llegar a Roma, pero no como él lo estimaba, no como él quería. Él llega ahora sujeto a un centurión, llega como prisionero. Si yo estuviera en esas circunstancias, seguramente me hubiese frustrado un montón. O sea, al verme allí, aunque sea en una prisión domiciliar, estar preso todos los días y en cada momento estar encadenado a un centurión, que todo lo que yo hiciera durante el día siempre hubiese sido bajo la observancia de otra persona, que hasta para ir al baño tengo que pedir permiso, seguramente yo no hubiese estado muy contento. Seguramente yo incluso dedicándome a cosas tan santas como es el pastoreo de la iglesia, como es la edificación de las demás personas, estar en circunstancias como esas, seguramente yo me hubiese deprimido. Seguramente yo me hubiese desmotivado. Pero el apóstol Pablo es impresionante porque él, incluso en las peores circunstancias, podía mantenerse contento y alegre. Si bien él estaba en una prisión domiciliar, como le decía Pablo, siempre estaba allí vigilado. Y esta situación se prolongó ahí en Roma por 2 años y ya venía él con 2 años de estar él privado de libertad. La prisión esta que se nos relata acá y es el contexto de esta carta, es una prisión que se extiende, como les comenté en el sermón de la semana pasada, por 4 años. Él estuvo los primeros 2 años preso en Cesarea y los últimos 2 en Roma. Por lo tanto, Pablo no gozaba de las mejores circunstancias. Pero él nos enseña, y aquí está el punto, que los obstáculos de la vida, desde el evangelio, pueden ser superados. Y aquí está la buena noticia para ti y para mí. Que independientemente de la vida que nos toque vivir, de las dificultades que nos toque enfrentar, de lo empinada que esté nuestra vida, las enfermedades que podamos vivir. Muchos tienen hijos enfermos,
personas que no salen de la situación en donde están. Dios a veces nos coloca en situaciones donde debemos cargar toda la vida con ciertas dificultades y nos preguntamos a nosotros mismos si podemos alegrarnos en medio de esas cosas. Y la respuesta es, hermano, que sí. Pero aquí hay una base que nosotros debemos reconocer, y aquí tenemos que recordar el contexto de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y es que el gozo, como hablamos la semana pasada, se construye a partir de creer profundamente en que Dios es fiel, en una comunión profunda con el Evangelio y en una vida de oración. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, cuando nosotros amparamos nuestra vida en estos tres pilares, se produce un cambio en tu corazón y en tu mente. Y es por eso que el apóstol Pablo, y aquí estoy explicando el contexto, el apóstol Pablo ora, dice, para que el amor de los filipenses se ensanche y ellos puedan acceder a comprender ahora la vida dentro de Dios, la vida del Evangelio, dentro de este camino, dentro de este prisma, y que ellos puedan ver entonces que lo que necesitan ellos para vivir sobre el promedio, para que ellos puedan vivir con un gozo constante hasta el último día de sus vidas, es que el conocimiento de ellos, es que el discernimiento de ellos crezca para que puedan escoger lo mejor. Entonces, el gozo, hermanos, es una elección. Por una parte es un fruto espiritual, pero por otra parte es una elección que tú debes hacer. Y tú debes realizar esa elección a partir de transitar, es una elección en oración, por supuesto, pero transitar de una forma natural de entender la vida a una forma espiritual de entender la vida. Y el apóstol Pablo, entonces, como punto 1, en este camino hacia un gozo pleno, ¿cierto? Que construyamos todos los creyentes, un gozo pleno porque Pablo sabe y reconoce que los filipenses están en el camino correcto. Ellos son personas que luchan cada día, que ellos confían en la fidelidad de Dios. Ellos saben que son compañeros del Evangelio, lo explicamos la semana pasada. Pablo reconoce que ellos son personas de oración, pero deben continuar. No han llegado al fin. Deben extenderse. Entonces tú, hermano, yo necesito reconocer que estoy en un camino que no he culminado en mi vida. Y que debo seguir aprendiendo a vivir. Y que debo proseguir en la madurez. Y proseguir en la madurez, y es el punto de vida del sermón, es entender a ver las circunstancias no como un obstáculo para el desarrollo de lo que Dios desea en tu vida, sino como un trampolín, sino como un medio para que Dios obre en ti y Él ejecute sus planes en tu corazón y alrededor tuyo. Es el punto de vida. Entonces, si tú quieres esto en tu vida, te quiero invitar a que oremos para comenzar este sermón y podamos juntos abrir el corazón para que Dios nos trabaje y podamos juntos madurar y crecer aún más en los caminos a los cuales Dios nos ha llamado. Acompáñenme orando. Señor, hemos abierto tu palabra. La introducción un poquito larga, pero para poder entender el meollo del asunto, dónde estamos parados aquí en esta carta. Y queremos pedirte que al poder explorar las cosas que el apóstol Pablo les compartió a esta iglesia, podamos nosotros también abrazar este desafío y poder ver nuestras vidas a la luz de tu palabra y poder regocijarnos en ti. Crecientemente, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que el apóstol Pablo dice acá en el versículo 12 es: quiero que sepan. O sea, ¿cómo nos metemos en este río de gozo? Quiero que sepan. O sea, hay cosas que tenemos que ver, que tenemos que vislumbrar. Y esta expresión, quiero que sepan, es como que Pablo esté diciendo, quiero que lo comprendan, quiero que lo entiendan. O sea, filipenses, quiero que vengan a este nivel. Quiero que se suban conmigo a este carro del gozo. Vengan, ¿cierto? Y lo que dice acá es lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero que sepan, hermanos? Que las circunstancias, ¿ya? Que las cosas que me han pasado, ¿ok? Que las cosas tocantes a mí, ¿cierto? Por más contradictorias que parezcan, han redundado en el progreso del Evangelio. Es decir,
Pablo invita a los filipenses a darse cuenta que existe una forma de ver en las adversidades una oportunidad. Y eso del gerenciamiento de empresas lo ha aprendido y existe el FODA, ¿cierto? Hacer un análisis ahí de las fortalezas, oportunidades, pero esto es mucho más antiguo. ¿Sí? Esa es una forma está bien, de sistematizar el conocimiento y busquémosle la forma en que nos vaya mejor. Pero es que esto es distinto. Porque aquí no se trata simplemente de tener una visión optimista, sino se trata de ver las cosas como Dios las ve. Se trata de ver tus circunstancias y entender que nada que te ocurra, ninguna enfermedad que te afecte, ninguna pérdida de nadie, de ningún ser querido, nada está fuera del control de Dios. Y entender entonces que todo el mar y el dominio en el cual nosotros nos movemos está siendo controlado soberanamente por Dios y Dios nos ha puesto ahí. Y Pablo lo entendía. Pablo lo veía así. Por eso que Pablo estaba ahí en la prisión y él no estaba desanimado. Por eso que Pablo podía levantarse igual de todas formas, aunque con una cadena que medía como más o menos 60 centímetros, así estaba separado él del guardia. Él podía estar todos los días y diferentes guardias, ustedes comprenderán que él estaba día y noche, y siempre vigilado, y él estaba aún con alegría en su corazón. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la óptica? ¿Cuál es el filtro que nosotros necesitamos desarrollar? Y el filtro que nosotros necesitamos desarrollar es el progreso del Evangelio. Es decir, recuerden que Pablo viene orando para que el amor de los filipenses se desarrolle, ¿cierto? Para que ellos puedan conocer, discernir y elegir lo mejor. ¿Qué es lo primero que nuestro corazón necesita ser reeducado? En que nosotros tenemos que reorientar toda nuestra cadena de valores, toda nuestra jerarquía de lo que valoramos, llamamos y encontramos bello hacia el Evangelio. Si nosotros queremos aprender a ver la vida de una forma distinta, si queremos ver el provecho de todo lo difícil que puede ser nuestras circunstancias, el primer prisma, el lente que nosotros necesitamos comprar y adquirir sin dinero, es ver la vida a través de la gracia de Jesucristo. Ver a Jesús, conocer su voluntad, entender su palabra, regocijarnos en el sacrificio inmerecido que Él hizo por nosotros, crecer en el amor y en el perdón que brotan de la cruz. Tú creces en eso y tu mente y tu corazón van a cambiar. Y vas a empezar a ver ahora todas las dificultades a la luz de eso. Y el Señor te va a bendecir con la alegría en tu corazón. Entonces, el apóstol Pablo dice: hermanos, quiero que sepan que todas las cosas que me han pasado, todo lo tocante a mí, todas mis circunstancias en que me he visto, han redundado para un mayor progreso del Evangelio. O sea, esto está resultando mejor que como lo planificamos. Y yo lo veo así. Y el apóstol Pablo amaba y su corazón, su prisma, era el Evangelio. Y hay una expresión del apóstol Pablo que está en Hechos 20:24, en donde permítanme leérselas desde la versión que yo ando con mi Biblia aquí de devocional, no la puedo soltar. Un poquito distinta de la Reina Valera, pero no tanto. Léala, por favor, escúchenla. Dice el apóstol Pablo en el verso 24 del capítulo 20 de Hechos: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna manera estimo mi vida. Y eso a él lo ayudaba a ver a Dios en sus circunstancias. Mientras más crezca nuestro amor personal, que es la gran predicación de nuestro tiempo, cree en ti, cree en tus capacidades, hazlo con tus fuerzas. Mientras más nosotros entramos en esa lógica, más nos alejamos del gozo. Porque dice en los evangelios que el que valore su vida, la perderá. El amor personal ciega, te entorpece, te achica, te disminuye. Pero el amor por Dios, el amor por el Evangelio, el amor por Jesucristo te ensancha.
Y el apóstol Pablo sabía eso. Y por eso que él no tenía en grande estima su vida. Y eso le permitía a él recibir todo lo que vivía con confianza. Recuerden, yo confío, dice el apóstol Pablo, en que el que comenzó en ustedes la obra, la terminará. Ustedes son compañeros conmigo en el Evangelio. Yo oro con amor por ustedes. Si confiamos en Dios, nuestro corazón se ensancha. Y sabemos que nada de lo que nos ocurra está fuera de su poder. Y entonces las circunstancias tienen un orden divino que podemos no entender circunstancialmente. Podemos no entender por qué Dios nos coloca en ciertas tormentas, como los discípulos en la barca. Pero Jesús tiene poder sobre la tempestad. Y es una perspectiva que necesitamos aprender en la vida. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en la carta que han redundado para un mayor progreso. Y esta palabra progreso en el griego tiene relación con la superación de obstáculos. Era ocupada de forma militar, como cuando entraban los... imagínate tú entras a un lugar con mucho matorral y entras, ¿cierto?, abriendo para poder pasar. Progresar es sortear los obstáculos. Y el apóstol Pablo sabía que la vida estaba llena de obstáculos. El apóstol sabía que el Evangelio, vivir en el Evangelio, es vivir con obstáculos. Y acá me parece súper interesante notar lo que el apóstol Pablo también le escribe a los tesalonicenses. Cuando él le escribe a los tesalonicenses, si ustedes van al capítulo 2, verso 2, dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ya que vivir la fe, y es importante que todos lo sepamos si queremos madurar, vivir la fe es difícil. Es difícil. Vivir la fe significa todos los días tener la perspectiva correcta ante las amenazas, los opositores, los adversarios y las circunstancias que son difíciles. El apóstol Pablo incluso llega a reconocer que en su día a día él sufría oposición satánica. En la misma epístola a los tesalonicenses, si ustedes leen un poquito más adelante, verso 18 dice, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Difícil, pero ¿cuál era la clave? La visión espiritual. Entender las cosas espiritualmente. Entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados. Son potestades en las regiones celestes. Entonces, de nuevo, hermano, si tú quieres vivir con gozo en tu corazón, tienes que abrirte a no continuar viendo la vida solo desde un prisma natural. Tu fuente de alimento no debe ser el matinal. No puede ser el noticiero de la noche. Si tú te alimentas solamente de eso, te vas a amargar, te vas a deprimir. Chile se va a la porquería si no alimentamos de todo eso. Y la iglesia, necesitamos alimentarnos de la perspectiva espiritual. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Necesitamos entender la vida de los grandes hombres de la fe que han vivido y entender a través de ellos nuestras historias también y entender el llamado que Dios nos hace para vivir. Y una de las cosas que quiero evitar en este sermón es que tú sientas que esto que estoy hablando calzaba súper bien para el apóstol Pablo, pero no calza muy bien para nosotros, porque yo tengo una vida mucho más normal que el apóstol Pablo. Yo cuido a mis hijos, yo me preocupo de que mi casa esté ordenada, yo veo mis negocios, esa es mi vida. Pero sería un error desconocer que el trabajo que tú tienes, que los estudios que tú cursas, que los hijos que el Señor te dio, no son el campo de entrenamiento que el Señor Dios también te ha dado. Ese es tu ministerio. Allí es tu ministerio. A veces pensamos en el ministerio como algo que yo hago en la iglesia. Yo formo parte del ministerio de educación cristiana. Yo formo parte del ministerio de los diáconos.
¿cierto? Y mi rol, ¿cierto?, es atender a todos los hermanos en las mañanas cuando llegan. Y allí Dios me va a fortalecer, pero cuando me voy de ese rol, ahí no, ya Dios no está conmigo. Y ahí Dios no está, ahí no tengo un ministerio. Eso es achicar demasiado y de forma inclusive pecaminosa el llamado de Dios. Porque dice el apóstol Pablo también a los colosenses que toda la creación depende de Jesucristo. Que en Jesucristo nosotros podemos entender todo lo que fue hecho y cómo ha sido hecho. Es decir, dice el apóstol Pablo a los colosenses que Cristo es la llave hermenéutica para entender toda la realidad. Si tú quieres entender el mundo, si tú quieres entender tu vida, si tú quieres entender tu trabajo, si tú quieres entender tus relaciones, debes entenderlas a partir de Cristo. Porque sin Cristo nada de lo que ha sido hecho podría haber sido hecho. Y por eso que Cristo es rey sobre toda la creación y es rey sobre toda la iglesia. Porque Cristo es la razón de ser de la existencia. Y Cristo es el Evangelio. Entonces, tu trabajo, tus relaciones de poder en la sociedad, tu oficio, tu vocación, todo lo que tú haces es allí donde Cristo quiere gobernar, es allí donde Cristo quiere ejercer su influencia, es allí donde Cristo quiere que tú experimentes su amor y quiere que te des cuenta que es allí donde el Evangelio es práctico. Pero debes abrirte a eso. Debes orar, Señor, bueno, ok, si es así, quiero entenderlo, quiero que cuando esté haciendo mis panes, ¿cierto? El hermano que es panadero, ¿ah? Yo quiero entender eso que estoy haciendo allí y entender tu gracia allí, porque es la absoluta verdad. Dios quiere que lo experimentemos en cada cosa que hacemos en el día a día. Y Pablo animó a Timoteo a enfrentar su ministerio con el prisma del Evangelio, y es lo que quiere también para nosotros. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le escribe de esta forma. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 10, Pablo le dice así. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Hay una antigua historia de un hombre que fue muy relevante en su tiempo, estoy hablando del siglo XVII, y fue John Bunyan, Juan Bunyan, no sé cómo ustedes lo conocen. ¿Ah? ¿Lo ubican? El autor del Peregrino. Para que ustedes sepan, el Peregrino fue uno de los libros más traducidos por muchos siglos después de la Biblia. En el top 10 estaba la Biblia como lo más traducido y lo más comprado y lo más vendido, y el top 2 era el Peregrino de Juan Bunyan, o Juan Bunyan, no sé cómo lo pronunciaremos acá. Y la historia de este hombre es tremendamente ilustrativa para nosotros. Juan Bunyan fue un hombre perseguido por la iglesia. Fue un cristiano perseguido por la iglesia. O sea, ¿qué les parece la idea? Es como ridículo, ¿no? Bueno, este hombre era un hombre perseguido por la iglesia. Y la iglesia quería que este hombre se callara, que dejara de predicar. ¿Qué les parece? Era muy conflictivo este gallo. Y no se les ocurre nada mejor para que este hombre se callara que meterlo preso. Pero cuando tú estudias la vida de este hombre, él en su prisión iba al patio de la prisión y se ponía a predicar el evangelio. Y poco a poco, ¿saben qué empezó a pasar? La ciudad, los habitantes, se ganaban fuera de la reja, y John Bunyan, él exponía el evangelio desde el patio de la prisión. No contentos con ello, y viendo que este hombre no era posible callarlo, lo metieron a la última prisión, la última, ¿cómo se dice esto? La celda. La última celda de la cárcel. Y le prohibieron explícitamente que él predicara. ¿Qué hizo el compadre?
Todo lo contrario. Se puso a predicar ahí, encarcelado, no lo podían callar. Años lo tuvieron adentro. Y es desde allí donde él escribe El Peregrino. Y como les digo, uno de los libros más traducidos, El Ministerio del Hombre, pensaba la iglesia que podían pararlo a él, pero el ministerio de una persona entregada a Dios no se puede parar. Y si esto resulta en una persona y en una vida de alguien tan normal como nosotros, funcionará también con nuestras vidas. Y lo que te quiero animar a hacer es que tú puedas ver tu vida, que tú puedas ver tu día a día desde esta óptica, de la óptica desde el gozo y de la óptica en donde las circunstancias deben ser reinterpretadas a la luz del llamado que Dios te ha hecho, y que tú puedas ejercer tus dones, que tú puedas ejercer tus talentos allí en el campo de batalla que Dios te dio y puedas ver a Dios resplandecer. Pero para eso debes, uno, redireccionar tu corazón y debes también tener confianza. Pablo podía decirle a sus captores lo mismo que José le dijo a sus hermanos: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Cuál es el efecto de esta disposición? ¿Qué pasaría, hermanos, si tú aceptas las circunstancias que te tocan vivir? Dejar de renegar, dejar de ver el vaso medio lleno, dejar de ver todos tus problemas como realmente motivos suficientes como para que te deprimas. ¿Qué pasaría si tú te dejaras de justificar? Si tú empezaras a dejar de justificar tu tristeza, lo mal que te va, que nadie te quiere, ¿qué pasaría si tú dejaras esa forma de pensar? El efecto en el caso de Pablo fue doble. Lo primero que pasó es que las cadenas de Pablo, es decir, las dificultades de la vida de Pablo, empezaron a ser los megáfonos de Dios para la gente que estaba junto a él. Es decir, tu problema, tu falta de habilidad tal vez, tu problema físico, tu problema financiero, pueden transformarse en el megáfono de Dios para tu mundo. En otras predicaciones ya he dicho que nosotros somos la iglesia, la respuesta de Dios para la gente con la cual convivimos día a día. Difícilmente Dios va a mandar un ángel del cielo. Eres tú el enviado. Tú eres el enviado. Pero para que tu ministerio tenga efectos, para que haya realmente un mensaje de transformación donde tú estás, debes dejar de negar las circunstancias que tú vives. Debes aceptarlas y debes vivir sobre ellas. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, dice que sus prisiones, dice que el progreso del evangelio ha redundado de tal forma que sus prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias a toda la guardia pretoriana, a todo el pretorio y a todos los demás. La idea del pretorio, hubo una evolución en esta palabra. El pretorio primero era la tienda en donde vivía el oficial, el que mandaba más allá en el imperio, en los soldados romanos. Y después fue cambiando la expresión y se refería a las residencias de las personas adineradas, influyentes. Pero acá el texto nos da un tips y nos indica que cuando se refiere al pretorio no se refiere a los lugares, sino más bien a las personas. Fíjense que el texto dice, y a todos los demás, es decir, él está hablando de gente. Y para que ustedes tengan una idea, la guardia en Roma estaba constituida por aproximadamente 10.000 soldados. 10.000 soldados. Pero dice el apóstol Pablo que su prisión allí, que partió como algo tan chiquitito, algo tan, digamos, desestimable, algo que no valía la pena ni de que hablar de eso, en Roma tiene que haber sido un evento más de la vida, digamos.
Pero al pasar del tiempo, al pasar de los meses, al pasar de los años, la disposición de este hombre, la forma que él tuvo de encarar su dificultad llevó a que la vida de él empezara a resplandecer y que su mensaje fuera tan potente que en todo el pretorio, es decir, en toda la ciudad de Roma en relación a los soldados, la vida y el mensaje de él fueron notorios. Así de potente. Y sin redes sociales. Así de potente. ¿Y por qué? Por la coherencia de vida de este hombre. Recuerden que este tipo estaba día y noche encadenado. ¿Quiénes eran los que hablaban de él? ¿Quiénes eran los que propagaron el evangelio allí en Roma? Partió por los propios soldados, sus verdugos, la gente que lo miraba, la gente que estaba allí viéndolo a él cómo reaccionaba, la gente que veía cómo él pensaba, que notaba su sabiduría, su perseverancia, su templanza, que veían todos los días que el tipo estaba allí con el rostro resplandeciente de alegría y de optimismo en el Señor. Esas personas no podían contenerse ante tal magnitud de mensaje, que él era el mensaje encarnado. Y estas personas entonces pasaron, no sabemos qué porcentaje, pero pasaron a conocer el Evangelio. Y ellas mismas fueron los portavoces para los demás. Oiga, pero pastor, está viajando en la mayonesa. ¿Ah? Está demasiado creativo para entender el texto bíblico. Vean en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso número 22. Dice, todos los santos los saludan, dice. Especialmente, ¿quiénes? A ver, ¿los de la casa de quién? De César. ¿Quién es el César? El emperador, pues, queridos hermanos. La iglesia se había expandido a través del ministerio del apóstol Pablo, a través del pretorio, incluso haciendo con que algunas personas que eran miembros de la casa del emperador se habían convertido al evangelio. Porque nosotros somos el mensaje. Nosotros somos el mensaje. A veces en la calle no hay tiempo de decirle a las personas, abramos la Biblia, conversemos. No hay tiempo para eso, hermano. ¿Quién te va a escuchar? Es difícil. ¿Puede hacerlo Dios? Lo puede hacer. Pero no es lo normal. Tú eres el mensaje. Y quiero leerles acá lo que comenta un antiguo escritor, ya más de 100 años atrás, cuando piensa sobre este texto. Pienso que es súper ilustrativo. En ocasiones, él está pensando en esta situación. ¿Ah? Dice así, Meyer era el apellido de él. En ocasiones, la casa alquilada estaría llena de personas que escuchaban las palabras de vida del apóstol. Y después de irse, el guardia se sentaría a su lado, con muchas inquietudes respecto del significado de las palabras que aquel extraño prisionero pronunciaba. Otras veces, cuando ya todos se habían ido, y en especial durante la noche, bajo la luz de la luna que brillaba en las lejanas laderas del monte Soracte, soldado y apóstol quedaban a solas para hablar. Y en esas horas oscuras y solitarias, el apóstol le contaría a un soldado tras otro el relato de su notable carrera, de años pasados, de su oposición a Cristo y de su conversión. Y sería evidente que estaba allí como prisionero, no por algún crimen, ni por causar alborotos o sublevaciones, sino porque creía que aquel a quien los soldados romanos habían crucificado por orden de Pilato era el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres. A medida que estas noticias se difundían y que los soldados les comentaban entre sí, la guardia entera sería persuadida a respaldar al manso y amable apóstol, que siempre se mostraba tan bondadoso con los hombres cada vez que compartían, aunque involuntariamente, su cautiverio. Cuán consecuente debió ser el apóstol. Al mínimo asomo de discrepancia en el día o en la noche, con la elevada norma que defendía, el soldado que lo acompañaba lo habría captado y lo habría comunicado a otros. El hecho de que tantos se convirtieran en ardientes cristianos y que la palabra de Jesús llegara a difundirse por otras partes en el pretorio, evidencia cuán absolutamente coherente era la vida del apóstol. Él era coherente ¿con qué? Con lo que predicaba. Y por eso que las circunstancias no lo abrumaban. Y el segundo efecto
es que todos los demás, es decir, esto parte en el pretorio, pero esto se expande de una forma en donde ahora toda Roma conoce este mensaje y toda Roma es conturbada por este mensaje. Y este testimonio produce un segundo efecto, y aquí terminamos, queridos hermanos, y es el efecto de un cambio en los propios creyentes. Si ustedes ven el libro de Hechos capítulo 19, se van a dar cuenta que la persecución de los cristianos es inminente y está cada día más fuerte. En Efesos, que estaba ahí cerca, ya se había desatado la persecución. Y se habla de un comerciante de nombre Demetrio, el cual aglutinó a todos los comerciantes del templo de Diana, porque ellos eran orfebres y se dedicaban a hacer estatuillas para poder venderlas en la ciudad, porque muchas personas iban al templo de Diana a rendirle adoración. Se organizó y le dijo, oye, si nosotros no hacemos algo, vamos a perder la pega. Porque este hombre está enseñándole a todo el mundo que nuestra Diana es una diosa falsa. Y que estas estatuitas que nosotros vendemos no tienen poder porque son creación humana. Más o menos algo así sale relatado en el texto. Y dice que estas personas se exasperaron, hicieron un gran alboroto en la ciudad. Pablo quería ir allá a enfrentar la situación y dice que los mismos hermanos de la iglesia lo sostuvieron para que no se fuera a meter allá porque lo iban a matar. Entonces, ¿qué había en la iglesia hasta antes de las prisiones del apóstol Pablo? Había cierto sentido de temor. Había el sentido de que no se puede hacer, de que no se puede dar la cara de una forma tan efectiva al mundo. Es que no podemos enfrentar nuestros temores así de forma tan lisa y llana. Es que la fe no implica tanto, no son todas esas cosas. Pero cuando vieron la vida del apóstol Pablo, cuando ven a ese hombre allí preso, que estaba día y noche predicando el evangelio y era consecuente, ¿qué es lo que pasa con todo el resto? Dice la misma carta, dice que muchos hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Y es que el miedo se propaga fácilmente cuando hay gente temerosa, pero la valentía se propaga igualmente de la misma forma. Y lo que nosotros necesitamos es esa valentía. Lo que nosotros necesitamos es esa valentía para enfrentar la tormenta en el nombre del Señor y vivir nuestras circunstancias en el gozo más pleno que es el propio Evangelio. Y tomando todo esto para que ya concluyendo el sermón, hermanos, y invitarles a que abracen esto juntamente conmigo, es que como les vengo diciendo, esto presupone, este cambio, hermanos, en nosotros, presupone un cambio profundo dentro en nuestra escala de valores y de lo que apreciamos. Tenemos que madurar nuestro gozo, llevarlo a una constancia, y eso significa que nuestro amor debe evolucionar, que lo que amamos debe evolucionar, y debe evolucionar a lo que es más excelente, y lo que es más excelente es Cristo y su palabra. Ver tu vida como instrumento de Dios para reflejar la eternidad en este mundo. Que no más las cosas importantes te quiten el gozo, sino realmente lo único que se pueda interponer entre tú y Dios sea tu pecado. Y que ni siquiera el pecado pueda realmente separarte porque confías en el Evangelio y en el perdón. Tenemos que entrar en una lógica de ser fuerte cuando somos débiles, de ser rico cuando somos pobres. Y eso es un don espiritual por una parte, pero segundo, esa es una decisión que nosotros tomamos en santidad, en el poder del Espíritu, porque nuestro amor ha crecido y se ha desarrollado. Y quiero invitarlos a que lo meditemos. Esta no es una predicación emocional. No espero que hoy día tú te vayas así, ¡wow! Quiero que te vayas pensando. Que te vayas pensando. Porque necesitamos reinterpretar nuestra realidad finita a la luz de la trascendencia de Dios y de su redención. Tienes que irte de aquí entendiendo que tu rol en la sociedad no es tan insignificante como vienes pensando. Tienes que darte cuenta que tú eres un eslabón dentro de un plan de Dios para esta ciudad, para tu familia. Y tú debes cambiar y abrazar esta perspectiva. Y ahí entonces el gozo se va a instalar en tu vida y en tu corazón.
Les quiero invitar a que oremos para que el Señor nos ayude a todos a hacer vida a estas palabras. Señor, entregó este mensaje en tus manos y te pido que todos nosotros como iglesia podamos abrazarlo y podamos, oh Dios, crecer en la forma en que vemos nuestras circunstancias, para que Dios las aceptemos en tu nombre, sepamos que tú gobiernas, lo vivamos y que esa vida sea coherente para que alumbre tu amor, para que alumbre el Evangelio. Haznos gozosos en ti, Señor. Enjuga las lágrimas de mis hermanos que tal vez se han venido deprimiendo y siendo infelices en algunas cosas que pueden estar viviendo. Dales tú la valentía y el poder de poder superar las circunstancias que puedan estar viviendo y que podamos todos juntos abrazar tu esperanza, el Evangelio, Jesucristo por nosotros, para que entonces nuestro gozo pueda crecer. Y al crecer, muchos sean entusiasmados y animados, a pesar de las prisiones, de las pruebas que podamos vivir. En tu nombre pido todo. Amén.